Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés viendo. Y este vídeo es importante para mí, quería hacerlo desde hace tiempo y dije, bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo? Total, será mejor decirlo que no decirlo. Todo viene a raíz de tener que hacer una dilución de un suero glucosado, un 25%, y en mi hospital no teníamos, en la tabla de diluciones, no teníamos la fórmula de cómo hacerlo porque es algo completamente inusual. Entonces, bueno, pues se decide buscar en internet y no encontramos una manera. Y yo dije, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo en internet si se tarda menos cogiendo un papel y un boli y poniéndote a hacerlo? Sobre todo porque yo en la carrera he estudiado cosas de estas y me parecía interesante que exprimiéramos nuestra mente en hacer algo guay, ¿no? Una dilución ahí complicada, pensar, darle vueltas, la cuenta a la vieja, gramo arriba, gramo abajo ahí, que te vuelves loco. Puedo decir que finalmente no se utilizó la dilución, no porque no hiciera falta. No voy a contar mucho sobre el caso, solo voy a decir que a la persona que me acompañaba en el turno, bueno, pues como en todos los trabajos hay gente que es muy lista, saben mucho y pues no me dejó utilizar esa dilución porque dijo que no le parecía correcta. Hasta aquí todo bien si no fuera porque además teníamos un estudiante que él recordaba que también había hecho diluciones de ese estilo en la universidad y dijo, bueno, yo creo que puede estar bien la fórmula. Ha hecho sus cuentas, él aparte de las mías, y dijo, ah, está bien. Lo primero voy a explicar que para hacer una dilución tenemos dos componentes, dos importantes. Uno es el soluto y otro es la dilución en general. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso, suero glucosado al 25%, estamos diciendo que necesitamos una dilución completa, sea la cantidad que sea, me da igual decir 10, 15, 1000, 1.000.000 de litros, da lo mismo. Y un soluto, que son los gramos de glucosa. En este caso estábamos hablando de un 25%, es decir, una cuarta parte de la composición tiene que ser glucosa. Yo creo que hasta aquí todo es fácil. Quiere decir que por cada 100 tenemos 25 gramos. En 200 de dilución, la dilución completa, tenemos 50. Es decir, a medida que aumenta el volumen, hay que aumentar en la misma proporción los gramos del soluto. Hasta aquí todo fácil, ¿no? Bien, vamos a aumentar un poco más esta explicación. Es decir, si el volumen general aumenta mucho, los gramos del soluto tienen que aumentar compensándolo. Yo no puedo simplemente aumentar volumen sin que se aumente suficiente el soluto. Ahora bien, voy a explicarlo. Normalmente las diluciones que hacemos solemos coger un suero prediseñado y añadirle la cantidad X. Normalmente ese porcentaje sea un 10, 15, 30... Pues hombre, hacerlo exacto suele ser difícil y muchas veces no se hace exacto. Bueno, da igual si necesito un suero, que da igual que sea salino, a un porcentaje X y queda una desviación pequeña, una desviación que en el porcentaje ni se nota. En los gramos sí, pero que en el porcentaje es un 0,01 o 0,05 incluso, podemos tolerarlo, ¿no? Que a lo mejor no es del todo importante porque es muy difícil hacerlo exacto y bueno, esa desviación hacia arriba o hacia abajo la podemos aceptar. No vamos a aceptar un 1%, evidentemente, pero una desviación mínima de 0,0 algo o incluso un 0,1 se puede llegar a aceptar sin ningún problema. Yo creo que el problema es si no llegamos ni siquiera a la conclusión de cómo hacerlo. Bien, pues para hacer un suero glucosado al 25%, la fórmula también la voy a dejar en el blog, que está puesto en la descripción del vídeo abajo. Es muy sencillo. Yo tomo un suero de 250 cc's, un glucosado, al 20%, que viene normalmente en un frasquito de cristal y al que es muy difícil añadirle otro componente para engordarlo. Entonces lo mejor que puedo hacer es de esos 250 saco 50 y me quedo con 200. Y después añado de suero glucosado al 50%,
40. ¿Vale? Repasamos. 200 mililitros, 200 centímetros cúbicos de suero glucosado al 20% más 40 mililitros, 40 centímetros cúbicos de suero glucosado al 50%. 200 del suero al 20% son 40 gramos de glucosa. 40 del suero al 50% son 20 gramos de glucosa. De tal manera que el volumen total es 240 y la dilución me queda al 25%, queda exacta, porque me quedan 60 gramos de glucosa. Es difícil, ¿vale? Llegar al punto de hacerlo. La verdad que, bueno, tuve que echar un par de cuentas, en 3 minutos lo tenía. Tardé más en buscar en internet, porque lo único que tuve que hacer fue jugar a, bueno, si quito tanto y añado tanto, más o menos, y luego tuve que pensar, bueno, ¿por qué voy a hacer una dilución a 250 cc? Es absurdo. Puedo jugar con 10 menos, 10 más, no puedo echarle mucho más porque el frasco de cristal no entra. Pero es sencillo. La razón de no ponerlo fue simplemente porque esta persona, que es muy lista, pues esta gente que son los veteranos de las plantas y que son los que más saben del mundo, de todo, dijo que no le cuadraban porque normalmente todas las diluciones se hacen simplemente añadiendo. Yo le dije, añadir no siempre es lo más fácil ni lo mejor, teniendo en cuenta que cuando tú aumentas el volumen, tienes que aumentar con muchas creces los gramos del soluto. Porque para alcanzar X gramos tienes que aumentar tanto volumen, pero como te has pasado tienes que aumentar más del de alta concentración. Total, que para echar una cuenta, para que me salgan 320 del suero a tal más 52,5 es absurdo, no merece la pena. Bueno, no me dejó hacerlo, supuso un pequeño debate y supuso que yo piense que, bueno, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, pero no a jugar con la salud, y menos cuando está claro. Por eso he decidido hacer este vídeo, para enseñar cómo es la dilución. La dejo en el blog, lo dejo muy claro, y bueno, pues he echado otras cuentas de diluciones que habrían sido posibles y que realmente habrían sido completamente absurdas. Por ejemplo, 160 mililitros de suero glucosado al 10%, que son 17 gramos de glucosa, más 100 mililitros de suero glucosado al 50%, que son 50 gramos de glucosa. Esto me da 67 gramos de glucosa en 270 de suero. No es exactamente el 25%, porque el 25% sería 67,5. Me faltaría medio gramo. Puede ser aceptable, pero es ridículo. O sea, coger 170 de un suero... O sea, es una mezcla un poco rara, ¿vale? Y además, por cierto, en el frasco de vidrio no habría entrado, con lo cual esta quedaría descartada. Podría usarse en bolsa, pero en vidrio no. Aún así, ¿vale? Le falta 0,5 gramos de glucosa a esta dilución. Podría ser aceptable, podría ser válida. Es ridícula, pero bueno, por echar cuentas, sin más, puedo coger 80 mililitros de suero glucosado al 5%, que son 4 gramos de glucosa, más 60 mililitros de suero glucosado al 50%, que son 30. Entonces, 30 más 4 son 34 gramos de glucosa en 140 de suero. Me faltaría un gramo, tendría que ser 35. Podría ser aceptable también. La cuestión es, ¿por qué de todas estas diluciones la que yo prefiero es la que yo he dicho al principio? Porque es un poco la más coherente. De un suero de 250 saco 50, le añado 40 del concentrado y lo tengo, ¿vale? Posibilidades hay muchas, repito. No me va a salir el porcentaje exacto casi ninguna vez. Va a salir gramo arriba, gramo abajo de glucosa, que bueno, en un volumen amplio pues es muy poco en el porcentaje, pero si tengo un porcentaje exacto, pues nos vale. Y bueno, pues esta explicación sobre todo porque sé que hay diluciones que no salen, entonces trataré de que todas las que se me ocurran o todas las que me contéis, pues buscar el remedio más óptimo y explicarlo. Y sobre todo que tengamos la explicación, que es más sencilla de lo que parece, y que nos acordemos que para hacer una dilución hay que contar el volumen general. Si yo aumento volumen, solo volumen,
muy alto y no le quito nada a ese volumen de baja concentración y le añado de lo otro, el volumen engorda, pero sube muy poco la proporción. A veces es más fácil quitar un poquito del volumen de baja concentración para compensarlo con volumen de alta concentración y llegar mucho antes a la concentración que quiero, para esta y para cualquier otra dilución. Esto es todo, nos vemos pronto y ¡chao!